Hola, ¿qué tal? Buenos días. En esta nueva serie de videos vamos a transitar la fase final de este curso. Debemos decir para iniciar que ha sido un gran esfuerzo de todo el equipo de cátedra y de ustedes como estudiantes de esta nueva modalidad de cursado virtual en el contexto excepcional de la crisis sanitaria por la que transitamos. En el transcurso de estas lecciones y a lo largo de las actividades de aprendizaje que hemos ido realizando, hemos trazado un camino para realizar un estudio de las dimensiones histórica e ideológica de la lengua que hablamos. Como hemos dicho desde el principio, lo histórico no es simplemente una sucesión de hechos y de fenómenos a lo largo de una línea temporal. Pensar la historia de esta manera, desde nuestro punto de vista, sería considerarla desde una perspectiva muy simplificada, que supone que cada etapa que se sucede a otra es mejor que la anterior. Y en esto, por supuesto, advertimos la herencia del darwinismo histórico y social. Por el contrario, hemos tratado de fracturar esta mirada y asomarnos, por supuesto, a la compleja trama ideológica que implica observar las continuidades de las representaciones sociales, las reconfiguraciones de la alteridad y la construcción del otro con rasgos, con notas que justifican el racismo y la violencia física y simbólica. Como principio metodológico, ustedes habrán observado que hemos abandonado la pretensión totalizadora. Y por eso mismo hemos escogido segmentos y escenas textuales que nos han parecido representativas de nuestra posición y de lo que queríamos mostrar a lo largo de este año. Sabemos que al tomar esta decisión también hemos dejado en el tintero otras lecturas, otras teorías, otras revisiones y otras voces, hecho que asumimos con total y absoluta responsabilidad. Hemos tratado de fragmentar las lógicas disciplinares que se le imponen a esta asignatura sin abandonar la lectura de algunos textos prototípicos en los programas de historia de la lengua, la posibilidad de que ingresen otros textos y otras voces que son menos frecuentes en los programas. Y sin embargo, a pesar de todo este trabajo, también hemos caído en esas lógicas. ¿Por qué digo esto? Por varias razones. En primer lugar, porque, por ejemplo, al hablar del español de América como una generalidad, como una gran totalidad que se opone conceptualmente con el español peninsular, hemos caído en la trampa de la lógica de la territorialidad, lógica que se acentúa cuando nos toca pensar en términos del territorio nacional o de los territorios nacionales a partir de las independencias del siglo XIX, de las independencias americanas del siglo XIX y la demarcación de fronteras políticas que de alguna manera responden a aquella misma lógica que sostuvieron los reyes católicos: un territorio, una lengua. Y en esas lógicas es que se ascriben, por ejemplo, el hecho de que estudiamos el español de Argentina, el español de Uruguay, el español de Paraguay, el español de Bolivia, el español de Perú, etc. Como si esas divisiones o esas representaciones de lo nacional fueran realmente categorías que nos permitieran entender, por ejemplo, para hablar en nuestro caso, el español de Tucumán, que se encuentra mucho más emparentado con la región andina, es decir, norte de Chile, sur de Bolivia y parte de Perú, que con la región, por ejemplo, del Río de la Plata. Pero eso es un tema del cual podemos discutir y podemos desarrollar muchas propuestas y muchas lecturas. En segundo lugar, porque asociamos la historia de la lengua estrechamente ligada a acontecimientos políticos. Y es cierto que de alguna manera estos fenómenos de la lengua no pueden pensarse
el uno sin la otra. Pero hemos visto que los movimientos de la lengua, los cambios en el sistema, la reestructuración morfosintáctica se mueven con lentitud, sin fechas claras, sino más bien entre fronteras que son más bien difusas, entre estructuras profundas, ideológicas más estables, frente a las realizaciones de los cambios lingüísticos en la superficie del lenguaje. Todo esto que hemos dicho sirva de preámbulo para presentar algunos problemas relacionados con lo que llamamos el español en Argentina. Esto, como vemos, supone un recorte en el que, como hemos dicho, podemos advertir la lógica de la territorialidad y de la unicidad que replica esas estructuras de pensamiento de la modernidad y la territorialidad pensadas como centro y periferia, por ejemplo. En esta lógica, la atracción de la ciudad de Buenos Aires y la zona del Plata como zona de influencia política, de alguna manera replica aquellas lógicas de las cortes virreinales que se articulaban en torno a las grandes ciudades de la época colonial, México y Perú, pero con la contrapartida de que el virreinato del Río de la Plata no contaba con las riquezas de oro y plata que se encontraron en Nueva España, es decir, México y Perú. Además, hay otro elemento que en parte le juega en contra al virreinato del Río de la Plata, y es la vastedad de ese territorio, en gran parte inexplorado. Que pensemos que hasta bien entrado el siglo XX, por ejemplo, el bosque chaqueño era llamado el impenetrable, y aún hoy la región de la Patagonia nos resulta como un espacio desierto, enorme, extenso, inabarcable. En los años 50 del siglo XX, el gobierno nacional financió la obra de una estudiosa que podemos llamar la pionera en la dialectología de la región, y que es de origen puntano, es decir, nació en la ciudad y en la provincia de San Luis. Se trata de Berta Vidal de Batini, que publica su obra titulada El español de Argentina, estudio destinado a los maestros de las escuelas primarias. El texto tiene, como les dije, un valor fundante de una mirada de las variedades del español desde la perspectiva dialectal, es decir, teniendo como punto de partida el español hablado en el Río de la Plata y su zona de influencia, y establece las variedades dialectales con la finalidad de que los maestros de las zonas rurales, es decir, del interior, pudieran comprender el habla de sus alumnos. Como vemos nuevamente en este proyecto, que no ha sido superado como proyecto, es el único atlas, por decir de alguna manera, que tenemos con una descripción de estas hablas. Este proyecto, entonces, como les decía, divide el país en 5 regiones que caracteriza por, sobre todo, rasgos fonéticos fonológicos y de algunos componentes vinculados con el léxico. Las zonas son, fíjense, la zona rioplatense, que abarca un extenso territorio que va desde el sur de la provincia de Santa Fe hasta Tierra del Fuego. Luego la zona guaranítica, en donde evidentemente pone como nota característica la influencia de la lengua guaraní, es decir, correspondería aproximadamente a lo que hoy conocemos como el noreste de la República. Luego ella postula una variante norteña, en la cual destaca como rasgo principal la presencia o la influencia del quichua.
en esa zona norteña estaría comprendido el NOA y algunas de las provincias que hoy consideramos como parte de Cuyo. Luego, otra de las zonas es la zona cuyana, en la cual advierte sobre todo la influencia de elementos provenientes de Chile por el contacto extenso que hay entre Chile y Mendoza, sobre todo Mendoza. Pensemos que estamos hablando de la década del 50 del siglo XX. Y finalmente destaca lo que ella llama el español argentino central, que corresponde aproximadamente al territorio de dos provincias, Córdoba y San Luis. Bueno, a partir de esto podemos hacer muchas interpretaciones de cómo se denominan. Sobre todo a mí me llama la atención, ya que estamos observando desde este punto de vista ideológico, histórico, cómo se van nombrando estas variedades, algunas por un dato geográfico, pero otras por un dato que tiene que ver con un posicionamiento más bien vinculado con rasgos relacionados con las lenguas con las que ha tenido contacto, las lenguas indígenas con las que ha tenido contacto. Sin embargo, por ejemplo, si bien destaca la zona guaraní y la zona de influencia quichua, en ningún momento hace alusión a esa zona que estaría al sur de Cuyo, gran parte de la Patagonia, como la zona de influencia de los pueblos patagónicos, que aparecen como invisibilizados en esta descripción. Y también fíjense la particularidad de cómo define al dialecto, entre comillas. Ya saben que nosotros tratamos de no usar esa expresión, pero en este contexto es apropiada. La región que corresponde a su propio dialecto, que es la región central. Es muy interesante cómo esta descripción geográfica, que parece que distribuye, hace una cartografía de las variantes del español en Argentina, de alguna manera también en su descripción reproduce alguna mirada en torno a los rasgos que pueden ser los característicos, los prototípicos, o en todo caso los centrales o los destacados frente a otros. Es decir, lo que está marcado, a lo que me refiero, es ver cómo este dialecto central, que además central con esta idea de centro, y lo otro como periférico, porque está más bien en contacto con lo que no se puede considerar tan argentina. Bueno, hecha esta observación y esta mirada un tanto crítica a la propuesta de Berta Vidal de Batini, volvemos a la idea de que esta segmentación, si bien con algunas variantes, sobre todo porque la zona patagónica se ha desprendido de la zona rioplatense y algunos otros rasgos, es el mapa que sigue vigente, al menos en las descripciones lingüísticas del español de Argentina. Llegados a este punto, me parece que conviene hacernos algunas preguntas, como ¿cuáles son los problemas que presenta esta búsqueda de diferenciación de un español llamado argentino en relación con el surgimiento de la nación argentina allá por esa idea de nación argentina hacia fines de los años 80? Estamos hablando de 1880.
Y me parece que esa mirada y esa representación de la generación del 80 trajo consigo algunas miradas que aún persisten. Uno de ellos entonces es la negación del pasado colonial y de toda manifestación vinculada con esta parte de la historia de América. Eso, por un lado, tuvo que ver con el descuido de los archivos coloniales, la desaparición de muchos de ellos, por el mal estado en el que se encontraban la colección de los documentos. Muchos de esos documentos, muchos de esos testimonios los tenemos a partir de los archivos que se realizaron en la propia península. Por ejemplo, el archivo de Indias y otros archivos que ya hemos mencionado en clases anteriores. Esta negación del pasado colonial también llevó a mirar al español de España como una marca de incultura. Frente a esta mirada hacia lo español surge una tendencia que es la tendencia al criollismo, es decir, a recuperar aquellos valores o aquellas notas que se consideran que son las propias de la argentinidad o por lo menos de lo americano. Y asociado con esto entonces comienzan a generarse dos procesos que son muy complejos y muy dignos de consideración. Por un lado, la negación del pasado de la esclavitud y el pasado y la negación del componente indígena. Como sabemos, los negros formaron parte importante del desarrollo agrícola y económico de la región. Estamos hablando del Virreinato del Río de la Plata. Recuerden que a diferencia de otras regiones de América, y asociado con lo que dijimos anteriormente, la vastedad del territorio y al hecho de que los pueblos aborígenes eran más reacios a recibir este proceso de colonización, de evangelización, de transculturación, mucha de la fuerza productiva del virreinato estaba precisamente en los negros. Tal es así que en algunos casos la población de negros, por ejemplo, en los registros que se tienen de la ciudad de Buenos Aires, llegó a ser casi del 50 o 60% en relación con la población española o la población criolla. Los negros fueron declarados libres cuando se promulgó el decreto en el año 1813 por la asamblea que se conoce como Asamblea del año 13, pero no hubo una política de inserción en la estructura social. Al contrario, seguían al servicio de sus dueños o de sus anteriores dueños, o bien se los tentaba con la propuesta de obtener tierras o de obtener una recompensa en dinero si se alistaban en las guerras de la independencia o en las guerras que se suscitaron en toda la primera parte, en todo el siglo XIX, entre los territorios americanos, por ejemplo la guerra del Paraguay, etc., la guerra con el Brasil. Esto hizo que gran parte de la población de hombres negros fueran directamente a consumirse como carne de cañón, es decir, estaban en las primeras líneas de ataque, por lo tanto fueron los primeros en exterminarse de alguna manera. Los indígenas fueron masacrados por la colonia. Recuerden que en muchos casos fueron redistribuidos, arrancados de sus lugares de
sus lugares de vida, de sus entornos sociales y desplazados cada vez más hacia las periferias. También durante el siglo XIX, recordemos que los indígenas, tanto de la zona del noreste como de la Patagonia, eran llevados en grupos a los zoológicos humanos europeos.